final lo pude rescatar. Estoy aquí para protegerte a ti y a México. Estamos orgullosos de ustedes. Sin duda, todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre el Plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, por sus siglas SEDENA, el cual brinda apoyo a la población civil en caso de desastre natural. Pero este no es el único plan que tiene la SEDENA, por lo que si quieres saber cuáles son los demás planes de la SEDENA y qué es lo que estos establecen, quédate a ver este video hasta el final y comencemos. Para empezar, debes saber que las siglas DN hacen referencia a la abreviación de las palabras Defensa Nacional, por lo que es el Plan de Defensa Nacional 1, Plan de Defensa Nacional 2 y Plan de Defensa Nacional 3E. El Plan DN1 establece la preparación de las fuerzas militares para repeler una agresión extranjera. Nunca se ha puesto en práctica debido a que la última vez que México fue agredido por un ejército extranjero fue en el año de 1914, cuando las Fuerzas Armadas de, ya se imaginarán quién, obviamente Estados Unidos, ocuparon los puertos de Veracruz y Tampico durante la Segunda Intervención Norteamericana. Cabe señalar que México se rige constitucionalmente bajo el principio de no intervención, por lo que ninguna fuerza militar mexicana puede dejar el territorio nacional sin la autorización del Senado de la República y sin que exista una previa declaración de guerra. Recordemos que la última declaración de guerra de México a una nación extranjera fue en el año de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, a Alemania, Italia y Japón, las tres fuerzas del eje, en la que participó en los combates del Pacífico con la Fuerza Expedicionaria Mexicana, representada por el Escuadrón Aéreo 201 de la Fuerza Aérea Mexicana. El Plan DN2 establece la preparación de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad interior o combatir la insurgencia interna. Ha sido utilizado en una sola ocasión en la historia del país. Esto fue en enero de 1994 para contener al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que desde la declaración unilateral del alto fuego por parte del gobierno 2 semanas después de iniciar el conflicto, no se ha vuelto a poner en práctica oficialmente. En sí cabe mencionar que este movimiento fue tan sonado y seguido por medios de comunicación de todo el mundo, que se creía que la guerrilla iba a perpetuarse como las FARC en Colombia, pero al declararse el estado de emergencia por parte del gobierno federal, encabezado en aquel entonces por el presidente Carlos Salinas de Gortari, el ejército atacó los pueblos y municipios que, entre comillas, habían sido tomados por los rebeldes, llegando a utilizar aviones de ataque a tierra, desde los cuales lanzaban bombas y misiles convencionales contra las posiciones de los, abro comillas, supuestos terroristas. Pero en realidad estos, nuevamente abro comillas, terroristas, no eran más que un ejército conformado de pueblos indígenas que reclamaban al gobierno su reconocimiento y que se les dieran los mismos derechos. Pero como México había firmado recientemente Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas TLCAN, actualmente NAFTA, el gobierno no les había hecho caso alguno, así como también se reclamaba la reforma a la ley agraria de aquel entonces. Pero después de múltiples intentos de llegar a un acuerdo por parte del gobierno federal y del movimiento zapatista, ninguno de ellos llegó a un acuerdo en sí. Las relaciones nunca se pudieron concluir y los diálogos no llevaban a ningún lado. Y se terminó declarando un alto al fuego, pero los zapatistas no han cedido ni han dejado las armas, llegando a conformar en la actualidad comunidades que se rigen a sí mismas, a donde ningún representante de alguna institución federal no tiene permitido de entrar. Charlie de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio. Enterado Alfa, procedemos. Cambio y fuera. Señores, todo nuestro adiestramiento
Todo lo aprendido se demuestra aquí y ahora. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años hacemos esto por ellos, nuestra gente, nuestras familias. Lo hacemos por México. Vargas, ¿listo el equipo de rappel? ¡Listo, mi teniente! Sánchez, ¿listo el equipo de comunicaciones? ¡Listo, mi teniente! Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Por último, vamos a nuestro gran protagonista, el Plan DN3E. Este establece la defensa en situación de desastre. Es el plan más comúnmente utilizado por el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Su primera actuación, muy controvertida, fue durante los terremotos de 1985 en la Ciudad de México, ya que en aquel entonces, durante el terremoto, las acciones de los militares no eran las mejores, ni siquiera parecían tener interés en apoyar a la población civil. De hecho, quienes levantaron a la Ciudad de México de entre los escombros fueron los voluntarios que ayudaban a localizar y buscar personas o sobrevivientes en los restos de los edificios, así como también por esta acción es que se crea el Escuadrón Topos de la Ciudad de México. Si quieren saber sobre ellos, déjenmelo en los comentarios y sin ningún inconveniente hacemos videos sobre ellos. Bueno, regresemos al plan DN3. Actualmente han llegado a utilizar hasta puentes aéreos por aviones y helicópteros de transporte y multipropósito del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para llevar víveres a los damnificados por huracanes, terremotos e inundaciones en todo el territorio nacional. Por su parte, la Secretaría de Marina Armada de México, por sus siglas SEMAR, también tiene su plan de acción para el auxilio de la población, es decir, la contraparte del plan DN3E del Ejército Mexicano, llamado Plan Marina. Así también cabe destacar que existe el Plan México, pero ese solo se llega a utilizar bajo ciertos términos en cuestión de defensa y únicamente este se puede convocar por parte del Senado de la República y el Presidente de la República. Bien, pues con esto concluimos. Es un tema muy pequeño, pero bastante importante si eres mexicano, ya que si llegara a haber alguna guerra, ya sabes qué plan se activaría. Y más si hiciste tu servicio militar, pues tendrías la obligación de pelear por tu país. Sin más que agregar, por favor denle like al video, compartan el canal, así como los videos con sus compañeros y amigos, para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco. Yo soy su amigo Raycar, sin más que agregar, me despido. Hasta la próxima. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.